Vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar. Ya estamos, muchísimas gracias nuevamente porque pues a pesar de las circunstancias tenemos estas cosas como esta tecnología para poder seguir compartiendo tu palabra pues a varias personas, no nada más de aquí de Manzanillo, sino de diferentes partes del país e incluso en el extranjero. Te damos muchas gracias por todo lo que nos das, incluso aquellas cosas que no notamos muchas veces. Ayúdanos a ser pues más agradecidos contigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con lo que es la serie que estamos viendo de pecadores en manos de un Dios amoroso. El día de hoy vamos a ver el acontecimiento de Juan 8, del 1 al 11, así que si tienen sus Biblias, pues vamos a ir para allá. Si no, de todas maneras, aquí en la pantalla se las voy a poner. El texto dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Aunque esta historia es sencilla de entender, hay ciertos puntos que quiero resaltar para que entendamos lo que he venido diciendo en esta serie de sermones. Y eso es que Dios no busca juzgar o condenar a los pecadores, Dios busca restaurarlos. Por desgracia se nos ha metido pues mucho esta idea incorrecta, por mala teología que ha pasado a través de los años por medio de muchos maestros y predicadores, de que Dios está enojado y está buscando a quién mandar al infierno. Pero si regresamos a la Biblia y analizamos la narrativa que nos presenta, podemos ver claramente que el punto de la historia de la Biblia entera es una restauración. Es esa restauración y la convivencia de Dios con los restaurados. En esos versículos vemos que Jesús viene al templo y el pueblo viene a él y él se sentó a enseñarles. Era algo común que los maestros enseñaran en el patio del templo, y algo curioso es que normalmente enseñaban sentados, no usaban púlpitos como hoy en día lo hacen la mayoría de predicadores. Pero noten que Jesús está en el templo, no está fuera en la calle. En muchas películas de Jesús parece que él viene entrando a una ciudad y a medio camino le traen a la mujer adúltera, pero no es así, él está en el patio del templo. Los escribas y fariseos le traen a esta mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio de la clase que está enseñando Jesús. Una manera muy dramática de interrumpir la clase. Y le dicen: fue encontrada en adulterio. La ley de Moisés dice que la apedremos. ¿Tú qué dices? Ahora, esto es una trampa, ¿no? Por donde le veamos. Y la mayoría lo sabemos, pero explico. Uno, Roma había retirado de las cortes judías la jurisdicción para la pena capital. Incluso esto lo vemos claro durante los juicios de Jesús. No lo matan hasta que Roma lo permite, y lo hacen bajo tortura romana y soldados romanos. Esto es una manera de poner a Jesús, digamos, entre la espada y la pared. Si Jesús es realmente el Mesías judío, el rey que desciende de David y lleva a cabo la ley de Moisés, es rebelión contra Roma y el César, y la pena por esta falta es muerte. Ahora, si Jesús se pone del lado de Roma, al no llevar a cabo la ley de Moisés, entonces es un falso Mesías judío. No es el rey que desciende de David, es un traidor al pueblo judío, y la pena por ser un profeta falso es muerte. Por donde sea sale perdiendo. El punto es hacer que Jesús se autoincrimine para que lo puedan matar legalmente. 2,
Parte de la trampa es que si Jesús toma una decisión, automáticamente se incrimina él solo, pues para tomar tales decisiones los judíos tenían la corte. Entonces, ¿quién era Jesús para tomar una decisión que solo le corresponde a la corte? Automáticamente hubiera quebrado una ley judía. 3. Según la ley, no solo debían haber traído a la mujer, sino al hombre que adulteró con ella. Nos dice Levítico 20:10, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Es obvio que esto es una manipulación para provocar que Jesús caiga en un error. Si él dice apedréenla, entonces estaría rompiendo la ley porque ¿dónde está el hombre que adulteró con ella? Si dice no la apedreen, también la estaría rompiendo porque no está llevando a cabo el juicio debido. 4. Noten que la ley de Moisés no es clara en cómo se debe dar muerte a una pareja encontrada en adulterio aquí. Están manipulando la ley en eso también. Si Jesús dice apedréenla, estaría dando una pena de muerte no establecida en la ley. Y ellos podrían señalar eso y acusarlo de añadir palabras a la palabra de Dios. Y la pena sería muerte. ¿Y cómo responde Jesús a todo esto? Pues no lo hace, no inmediatamente. Nos dice la Biblia que se agachó a escribir en la tierra. Abro paréntesis, aprendan de esto. Muchas veces cuando nos cuestionan o nos preguntan algo, ya sea con buena o con mala intención, o tal vez en un debate, tenemos la tendencia a querer responder rápido, sin pensar qué estamos diciendo. ¿No les ha pasado que a veces, tal vez después de un debate que tuvieron con alguien, se van pensando, híjole, le hubiera dicho esto así, o se le hubiera dicho de esta manera, o le hubiera dicho este argumento? Deténganse un rato a pensar qué es lo que van a decir. No hay prisa. Cierro paréntesis. Mientras Jesús está haciendo estos garabatos en la tierra, los escribas y los fariseos lo presionan con las preguntas. Y hay mucha especulación con respecto a qué escribía Jesús en la tierra. Hay algunos que piensan que así como Dios escribió los 10 mandamientos con su dedo, pues Jesús aquí está escribiendo tal vez alguno de los mandamientos. Puede ser el no codiciarás a la mujer de tu prójimo, o puede ser no matarás, pero el texto no dice qué está escribiendo. Otros piensan que Jesús está escribiendo Oseas 4:14, que dice, no castigaré a sus hijas cuando se prostituyan, ni a sus nueras cuando cometan adulterio, porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras del culto pagano. Así se pierde el pueblo sin entendimiento. Pudo haber estado escribiendo esto, pero otra vez el texto no lo dice. Otros piensan que con esto Jesús está haciendo referencia a Jeremías 17:13, que dice, oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados, los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, fuente de aguas vivas. Y con esto estaría diciendo que, bueno, tanto los escribas y los fariseos se han apartado de Dios, o bueno, también la mujer en este caso, por haber sido encontrada en adulterio. Pero la realidad es que el texto no dice. Bien podría Jesús haber estado retando a un fariseo a un juego de gato, o podría estar escribiendo en la tierra, Jesús 1, fariseo 0. No sabemos, pero el tiempo que se toma le ayuda a analizar qué contestará. Porque como vimos, cualquier respuesta lo podría autoincriminar y la pena en cada caso era muerte. Cuando al rey Salomón le trajeron a 2 mujeres y a un bebé para decidir de quién era el bebé, la forma en que Salomón resolvió el dilema, pues demostró la clase de sabiduría que tenía. Y Salomón era famoso por esa sabiduría. Con el rey Jesús aquí está pasando algo similar. Le están trayendo una situación complicada y su sabiduría queda plasmada en la respuesta que le da a los fariseos y escribas. Les dice, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. La realidad que Jesús está expresando es que cuando uno señala al otro, hay 3 dedos señalando de vuelta. Jesús no dice si la ley de Moisés está bien o está mal,
ni toma el lado de la ley romana. Lo que les hace saber es que si van a ser serios con respecto a la ley de Moisés, entonces todos deben saber que son culpables de la ley. Después de todo, Santiago 2:10 nos dice que cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Y no solo eso, la ley de Moisés decía que si eras testigo falso, sufrirías la misma pena que habías querido infligir a la víctima. ¿Estaban realmente ellos dispuestos a arriesgarse? Cuando estos hombres escuchan las palabras de Jesús y les cae el 20 de lo que acaba de decirles, empiezan a retirarse uno a uno, comenzando por los de mayor edad, probablemente por tener más años pecando. No lo dice el texto, es mi opinión. Y es hasta este punto en que por fin Jesús se dirige a la mujer y le dice: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, le respondió ella. Yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Ciertamente esta historia no enseña que el adulterio no importa, como muchos desgraciadamente pues, han llegado a pensar o han llegado incluso a enseñar. Ese no es el punto del suceso. Estas últimas palabras de Jesús son el punto. Si esta mujer fue rescatada de una muerte inminente, entonces debe de vivir en base a ese perdón. Debemos entender que el perdón no es lo mismo que la tolerancia. Ser perdonado no significa que el pecado no importa. Al contrario, el perdón significa que el pecado sí importa, pero que Dios está dispuesto a perdonarlo para convivir con su creación. Dice el autor Charles Gerber en su libro Sanidad para el Corazón Amargado, que el perdón es cuando Jesús tiene la oportunidad de apedrearnos por nuestro pecado, pero escoge no hacerlo. A esto es a lo que se refiere incluso Juan el Bautista cuando dice que Jesús es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Muchas veces cuando escuchamos esta frase entendemos siempre la muerte de Jesús. Es lo primero que se nos va a nuestra mente. Pero en su ministerio, en su vida, vemos a Jesús perdonando una y otra vez. Es decir, está quitando el pecado una y otra vez. ¿Y quién es el único que puede perdonar el pecado? Es Dios. En Jesús, Dios salva a una mujer de ser apedreada, perdona los pecados de esta mujer, restaura a esta mujer y le indica: vete y desde ahora no peques más. En esta historia, a veces hemos sido como los escribas y fariseos, señalamos el pecado de otros sin darnos cuenta que al mismo tiempo eso señala el pecado propio. A veces hemos sido como la mujer ante Jesús, esperando lo peor, probablemente agachada, ¿no? Esperando sentir caer la primera piedra sobre ella. ¿Y qué nos enseña esta historia? ¿Que Dios quiere destruirnos a todos con su ira? No. Nos enseña que una pecadora en manos de un Dios amoroso es una mujer perdonada, es una mujer restaurada. Y así como ella, nosotros tenemos pecado. Pero si ponemos nuestra vida en manos de ese Dios amoroso, también seremos perdonados y restaurados por Él. Si ya fuimos rescatados de esa muerte inminente, debemos aprender ahora a vivir en base a ese perdón. Así que cuando esto suceda, vayan y desde ese momento no pequen más. Que Dios los bendiga.